Hace más de 600 años, un pueblo originario de los desiertos del norte de Mesoamérica, conocidos como los aztecas, se lanzó a la conquista de un vasto y misterioso mundo. Un imperio que nació en una isla flotante en un lago, y que, en menos de 200 años, logró dominar a las grandes civilizaciones mesoamericanas, dejando una huella imborrable en la historia. Pero, ¿quiénes eran realmente los aztecas? ¿De dónde venían? Y, lo más intrigante, ¿cómo pudieron construir un imperio tan monumental en tan poco tiempo? Hoy, descubriremos secretos nunca antes revelados sobre los orígenes de los aztecas, su increíble ascenso y la misteriosa caída de su imperio. Pero, antes de empezar, déjame mostrarte un enigma que cambiará todo lo que creías saber sobre ellos. Hace más de 600 años, en el corazón de Mesoamérica, una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo, estaba a punto de nacer. Pero ese origen se pierde en las sombras de un mito que habla de un pueblo elegido por los dioses, destinado a gobernar el mundo. Esa historia comienza aquí, en el legendario Aztlán, una isla remota y sagrada, en algún lugar aún desconocido. Se cree que los aztecas partieron de ahí, en un viaje que duró siglos, guiados por una señal divina, una visión que cambiaría la historia. Un águila devorando a una serpiente. Así comienza la leyenda. Un pequeño grupo de cazadores nómadas, originarios de una isla mítica, llamados mexicas, se embarca en una peregrinación hacia un destino señalado por los dioses. Pero, ¿qué hay detrás de esta leyenda? ¿Fue realmente Aztlán solo una fábula? ¿O es posible que detrás de este mito se esconda la historia de un pueblo cuya grandeza se forjó en las cenizas de las antiguas civilizaciones que ya dominaban Mesoamérica? En su travesía hacia el sur, los aztecas no solo buscaron un lugar donde establecerse. Cada paso estaba cargado de significado. Según sus creencias, su misión era encontrar un terreno sagrado, un lugar donde el sol mismo había nacido, y así cumplir el destino divino que los dioses les habían marcado. Y en 1325, después de siglos de peregrinación, en el lago de Texcoco, los aztecas finalmente avistaron la señal que tanto habían esperado: un águila posada sobre un nopal, devorando a una serpiente. En ese exacto momento, supieron que ese sería su lugar. Fundaron Tenochtitlán, la ciudad que se convertiría en el corazón de un imperio colosal. Pero la pregunta persiste: ¿de dónde venían realmente los aztecas? Aunque su origen se encuentra en la leyenda de Aztlán, la evidencia nos lleva a pensar que tal vez ese lugar nunca existió en la forma en que lo imaginamos. Y si la isla de Aztlán era solo un símbolo, ¿cuál era el verdadero origen de este pueblo? Para entender la génesis de los aztecas, debemos mirar hacia el pasado, hacia las grandes civilizaciones que dominaron Mesoamérica mucho antes de su llegada. Los teotihuacanos, los toltecas, las culturas que ya habían dejado su huella en el Valle de México. Es posible que los aztecas no solo fueran una civilización nómada, sino que absorbieran los conocimientos y los mitos de estas grandes culturas. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, fue un centro sagrado y espiritual para muchos pueblos mesoamericanos. Se creía que allí nacía el sol, el centro del cosmos. Los aztecas, por su parte, no solo heredaron el poder militar y político de las grandes culturas anteriores, sino también su mitología. De ahí, probablemente, surgió la creencia de que su destino estaba ligado al sol, y que su llegada a Tenochtitlán sería el cumplimiento de una profecía. Pero ¿por qué insistían tanto en este mito? ¿Qué buscaban realmente los aztecas al seguir este recorrido tan simbólico y complejo? Para los aztecas, su viaje no solo era físico, sino espiritual. La peregrinación que emprendieron les permitió conectar con las raíces sagradas de la tierra y los dioses. Cada tribu que formaba parte de este grupo llevaba consigo una historia, una conexión ancestral con las fuerzas de la naturaleza. Se dice que los aztecas llegaron a México por medio de 3 rutas principales, pero cada una de estas rutas, a su manera, era un camino hacia la divinidad. Entre los recuerdos de los dioses, el dios Huitzilopochtli, guerrero solar y guía de los mexicas, lideraba a su gente con la promesa de un futuro brillante, pero también sombrío. El sol, siempre presente, pero a veces oculta por nubes de guerra y sacrificios.
Cada acción de los aztecas estaba profundamente relacionada con los ciclos cósmicos, la vida, la muerte, el sacrificio y el renacer del sol. A lo largo de su expansión, los aztecas usaron su poder para dominar a los pueblos que encontraron, pero al mismo tiempo tomaron de ellos las tradiciones y sabidurías que les permitirían construir su propio imperio. Pero el mito no termina con la fundación de Tenochtitlán. La verdadera historia está más allá de los dioses y las leyendas. Lo que ocurrió después, en el corto lapso de 2 siglos, transformó a este pueblo nómada en un imperio militar sin igual en la historia de Mesoamérica. En el corazón de la historia azteca, entre los mitos y las realidades que definen su destino, hay un nombre que resuena con fuerza: Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Un dios dual que representaba tanto la sabiduría y la vida, como el viento y el cielo. Pero, ¿qué conexión tenía este dios con los orígenes de los aztecas? ¿Por qué Quetzalcóatl parecía ser una figura clave en su ascenso hacia la grandeza? Mucho antes de que Tenochtitlan se erigiera como la capital del imperio, en los antiguos relatos mexicas, se hablaba de un lugar de profundo simbolismo: la caverna de Culhuacán, un sitio donde, según las leyendas, el vínculo con Quetzalcóatl se selló de manera trascendental. Y fue aquí, en el oscuro refugio de la caverna, donde los aztecas afirmaban haber recibido el conocimiento y la sabiduría divina que los prepararía para su ascenso. Los códices antiguos, que narran la historia de los aztecas, nos cuentan que en este lugar sagrado, los mexicas se acercaron a la deidad que dominaría sus vidas, Quetzalcóatl. Con su imagen de serpiente emplumada, se decía que el dios les enseñó sobre el conocimiento profundo del cosmos, el viento y la creación. Pero también les reveló un aspecto más sombrío de la existencia: la necesidad del sacrificio. En la oscuridad de Culhuacán, los aztecas vivieron una experiencia trascendental. La caverna, símbolo de la unión entre la tierra y el inframundo, los conectaba directamente con las fuerzas primordiales que regían el universo. Quetzalcóatl, el dios del viento, había establecido una relación directa con ellos, revelándoles los secretos de la existencia, la creación y la destrucción. Pero, ¿por qué Culhuacán? ¿Qué tiene este lugar de tan especial? La caverna de Culhuacán, en las cercanías del Valle de México, era considerada por los mexicas como un sitio sagrado, el umbral entre el mundo físico y el espiritual. Aquí, los sabios y sacerdotes se sumergían en la oscuridad para recibir visiones de los dioses, una tradición que se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. Este lugar no solo estaba vinculado con Quetzalcóatl, sino también con otros elementos cósmicos que jugaban un papel crucial en la cosmovisión mexica. La serpiente emplumada representaba la dualidad del universo, los ciclos de vida y muerte, y los elementos que forman el tejido del mundo: el viento, el agua, la tierra y el fuego. Para los aztecas, Quetzalcóatl era mucho más que un dios. Era un maestro, un guía hacia la comprensión del equilibrio cósmico. Su figura estaba vinculada a la creación del hombre, pues se decía que él mismo había dado forma a los seres humanos con su propia sangre y aliento. Era, al mismo tiempo, un dios de la vida, pero también de la muerte, pues sin sacrificios no había renovación en el mundo. De hecho, es aquí, en la caverna de Culhuacán, donde nacen algunas de las primeras referencias al ritual del sacrificio, un acto considerado esencial para el bienestar del universo y la continuidad del ciclo de la vida. Los aztecas entendían que el mundo no podía sostenerse sin este sacrificio. Como lo explicaba Quetzalcóatl en sus enseñanzas, solo a través de la sangre y la energía humana, el sol y los dioses podían renovarse. El sacrificio se convirtió en un acto sagrado, necesario para mantener el orden del cosmos. Así, la influencia de Quetzalcóatl en la cosmovisión azteca fue inmensa. No solo era un dios de la sabiduría y la creación, sino también un símbolo de la relación intrínseca entre el cielo y la tierra, el orden y el caos, la vida y la muerte. La caverna de Culhuacán, al igual que el corazón mismo de Tenochtitlan, se convirtió en el centro de un imperio que basaba su poder en la fuerza de los dioses y el sacrificio ritual. Y en ese mismo corazón, en Tenochtitlan, los aztecas seguirían perpetuando el legado de Quetzalcóatl,
fusionando su devoción a los dioses con un poder militar sin igual. El viaje de los mexicas, desde las oscuras cavernas de Culhuacán hasta el majestuoso templo de Huitzilopochtli en Tenochtitlan, estaba marcado por una profunda relación espiritual con el mundo divino, una relación que los impulsó a forjar uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia. La historia de los aztecas no solo está marcada por su conexión con los dioses, sino también por su extraordinaria habilidad para expandir su imperio a través de la guerra. Desde sus humildes comienzos como nómadas en el desierto de Aztlán, los mexicas construyeron una de las máquinas de guerra más formidables que jamás haya existido. Pero, ¿qué impulsó a estos guerreros a ir más allá de las fronteras de su tierra y a conquistar un imperio tan vasto? Al principio, los aztecas eran un pueblo pequeño y relativamente débil, pero con un sueño. Habían llegado al Valle de México como refugiados y durante años se enfrentaron a los más poderosos pueblos de la región. En su lucha por sobrevivir, los mexicas forjaron una determinación y una capacidad para la guerra que transformaría su destino. Fue en el año 1428, con la formación de la Triple Alianza, cuando los aztecas realmente dieron forma a su poder militar. Con la unión de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, la Triple Alianza se consolidó como una fuerza militar inquebrantable. Cada ciudad tenía sus propias fortalezas y habilidades, pero juntos formaron una máquina de guerra que dominaba el campo de batalla. Tenochtitlan, con su impresionante organización y disciplina militar, se convirtió en el corazón palpitante de esta poderosa coalición. Lo que hacía única la expansión militar azteca no era solo su destreza en combate, sino su innovador enfoque estratégico. La combinación de tácticas militares avanzadas, la organización jerárquica de su ejército y la feroz disciplina les permitió arrasar con ciudades enteras. Además, los mexicas se valían de una característica que los distinguía de otros pueblos: su capacidad para ser aliados en lugar de destruir a todos los que se encontraban en su camino. Pero la guerra no era solo una cuestión de expansión territorial. Para los aztecas, la guerra estaba intrínsecamente vinculada a la espiritualidad. Cada victoria era celebrada con rituales que no solo engrandecían el imperio, sino que también rendían homenaje a los dioses. Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, guiaba a sus guerreros, asegurando que cada batalla estuviera teñida de significado sagrado. El objetivo final de la guerra azteca no era solo la victoria sobre los enemigos, sino capturar a los prisioneros de guerra. En su cosmovisión, el sacrificio de prisioneros de guerra era la ofrenda más noble que podían dar a sus dioses. El sol necesitaba sangre para seguir su curso y garantizar la supervivencia de todos. La captura de prisioneros fue un acto tanto militar como religioso. Los guerreros aztecas eran entrenados desde jóvenes en el arte de la guerra. Desde pequeños, los niños mexicas practicaban con maquetas de armas y entrenaban en campos de batalla simulados. La importancia del entrenamiento militar en la sociedad azteca era fundamental. Los guerreros no solo eran considerados defensores del imperio, sino también guardianes del orden cósmico. De hecho, la posición social de un individuo estaba estrechamente vinculada con su desempeño en el campo de batalla. La sociedad azteca también dio una gran importancia al sistema de rangos dentro del ejército. El camino hacia el prestigio era claro. Un guerrero debía capturar prisioneros para ascender en la jerarquía. Aquellos que se distinguían por su valentía y destreza en el combate recibían honores especiales, como el título de guerrero águila o guerrero jaguar, dependiendo de sus hazañas. Pero más allá de la habilidad militar y la devoción religiosa, la expansión azteca también fue una respuesta pragmática a sus necesidades. La tierra de Tenochtitlan, aunque rica en recursos, no era suficiente para mantener una población creciente. A medida que el imperio azteca se expandía, también lo hacían sus recursos. Nuevas tierras significaban más tributos, más riquezas y más poder. La guerra era, en muchos casos, una cuestión de supervivencia para un pueblo que ya había conocido el hambre y la escasez. Así, la expansión militar azteca no fue solo un proceso de conquista, sino una historia de supervivencia, ambición
y dedicación a los dioses. Desde las primeras batallas hasta la creación de uno de los imperios más vastos de la historia, los mexicas demostraron una capacidad sin igual para transformar el arte de la guerra en un instrumento de poder divino y terrenal. En el apogeo de su poder, cuando el imperio azteca se extendía sobre vastas tierras y su capital, Tenochtitlan brillaba como una joya en el corazón del continente americano. Algo inesperado estaba a punto de ocurrir. La llegada de hombres desconocidos, extranjeros de tierras lejanas, marcaría el comienzo del fin de este glorioso imperio. En 1519, un hombre llamado Hernán Cortés, acompañado de un puñado de soldados, llegó a las costas del imperio azteca. Era un hombre ambicioso, y su llegada a las tierras aztecas cambiaría el curso de la historia. Sin embargo, en ese momento, los mexicas aún no sabían que estos extraños hombres, con piel blanca y caballos, no eran solo viajeros, sino la causa de su caída inminente. Al principio, la relación entre los aztecas y los invasores fue ambigua. Moctezuma II, el gran tlatoani azteca, al ver las extrañas criaturas y escuchar las historias sobre los hombres de piel blanca, decidió recibir a Cortés como si fuera un dios. De acuerdo con las leyendas, se creía que Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, regresaría algún día para gobernar sobre los mexicas, y algunos creyeron que Cortés podría ser esa figura divina. Moctezuma, enfrentado a una serie de presagios y temores sobre el regreso de los dioses, decidió no resistir la llegada de los conquistadores. En su mente, tal vez estos hombres eran parte de un destino divino. Sin embargo, este acto de hospitalidad no fue un signo de sabiduría, sino una vulnerabilidad que los invasores no tardaron en explotar. En lugar de ser tratados como amigos, los españoles comenzaron a tomar control, y en poco tiempo, la relación entre los dos pueblos se transformó en un juego de poder. Mientras tanto, en la sombra, las tensiones aumentaban. El imperio azteca, compuesto por muchas tribus subyugadas que pagaban tributo a Tenochtitlán, empezaba a resentir el dominio azteca. Para los pueblos que vivían bajo el yugo azteca, la llegada de los españoles fue vista como una oportunidad para liberarse. Muchas de las tribus sometidas comenzaron a aliarse con Cortés, viéndolo como una fuerza de cambio, mientras que los aztecas, confiados en su superioridad militar, subestimaron las consecuencias de este nuevo frente común. La clave del poder militar azteca, la lealtad de sus aliados y la fuerza de sus guerreros, comenzó a desmoronarse. En el año 1520, después de varios meses de tensiones crecientes, Cortés y sus aliados indígenas lograron capturar a Moctezuma, reteniéndolo en su propio palacio. Pero la situación empeoró aún más cuando los aztecas se levantaron contra los invasores. El 30 de junio de 1520, en lo que los españoles llamaron la Noche Triste, los aztecas se levantaron contra los conquistadores. Moctezuma, ya debilitado y aislado, fue asesinado en circunstancias misteriosas, y los españoles se vieron obligados a retirarse, perdiendo parte de su ejército en el proceso. La noche dejó una marca indeleble en la memoria de los invasores, pero también mostró la determinación de un pueblo que se negaba a ceder. Sin embargo, Cortés y sus hombres no se dieron por vencidos. El regreso de los invasores al año siguiente, en 1521, fue un golpe definitivo para el imperio azteca. La alianza con los pueblos subyugados, la propagación de enfermedades como la viruela, que diezmaron a la población indígena, y la tecnología superior de los españoles, incluidas las armas de fuego y los caballos, fueron factores que inclinaron la balanza a favor de los invasores. Después de un asedio prolongado, el 13 de agosto de 1521, la ciudad de Tenochtitlan cayó. La gran capital azteca, una de las ciudades más avanzadas y espléndidas del mundo, fue destruida y sus habitantes, que se habían defendido con valor, se vieron arrastrados a la desesperación. La caída del imperio azteca no fue solo la pérdida de un imperio, sino también de una cosmovisión. Los aztecas, que creían que su destino estaba ligado a los dioses, se vieron desplazados por una invasión que trajo consigo no solo la guerra, sino también nuevas creencias, nuevos sistemas de gobierno y una profunda transformación cultural. Hoy, mientras las ruinas de Tenochtitlán descansan bajo la moderna Ciudad de México, los secretos de este antiguo imperio siguen siendo desvelados por arqueólogos, historiadores y científicos. Los aztecas, un pueblo que desafió las probabilidades
y construyó un imperio impresionante. Nos dejaron un legado de sabiduría, misticismo y valentía que aún resuena en la historia de la humanidad. Pero aún hay mucho que descubrir. ¿Qué otros secretos guardan sus antiguas ciudades sumergidas y sus códices olvidados? Quizá, como los aztecas creían, el tiempo no ha hecho más que dar paso a una nueva era para entender su verdadero legado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio y la grandeza de los aztecas. La historia no ha terminado. La exploración continúa. Da clic en el siguiente video, nos vemos allá.